Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestros diálogos de la organización. Hoy es 25 de febrero de 2021. Ya se va el segundo mes. Nunca lo vi, pero ya se va y aquí vamos avanzando. El día de hoy vamos a ver el Innovation Mat, que es recordando un yoga mat, un tapete de yoga. Es una plataforma, una base donde podemos analizar impactos y riesgos de la organización. Y vamos a ver hoy cómo armar nuestro Innovation Mat para nuestra organización. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. Aquí está, me permito presentarme. Mi nombre es Guillermo Granados. Soy director general de Business Performance Institute. Somos un despacho de consultoría boutique dedicada al diseño de organizaciones e innovación. Lo que hacemos son actividades, encontramos las actividades, su enlace con las personas y con las ideas. Y un camino para lograr eso es precisamente la innovación. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000. Es el Technical Committee TC 279, que estamos haciendo la familia de normas ISO 56000. Ahora, precisamente, el jueves tuvimos la primera reunión para la generación de la norma 56001, la norma de administración de sistemas de innovación que será verificable. Así que pues es cosa de esperarnos un poquito más. Yo creo que al final de cuentas va a ser menos que lo que vamos a esperar para vacunarnos. Bienvenido, Germán. Por ahí vi alguna cuestión de tu nombre. Bienvenido, Germán Malvido. Y pues yo creo que llegará antes la 56001 que la vacunación, así que pues hay que esperarlas pues, pacientemente, con cuidado. Soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN10, donde precisamente vemos la agenda de normalización nacional, que incluye el Comité Espejo del TC279, que hace la norma, la familia de normas 56000. Y también he sido presidente en el lapso de 2016 a 2018 del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Pues me dedico a las actividades de innovación y con un equipo muy increíble, muy entusiasta, pues armamos estos diálogos de la organización para ustedes y armamos también la forma de entregar valor a las organizaciones, ya sea a través de estos medios o ya sea a través de nuestros programas. Ahora les vamos a comunicar una alianza que estamos haciendo con el IMNC al final y también a través de nuestras intervenciones que hemos aprendido a hacer a distancia. Así que el día de hoy, pues vemos el Innovation Mat y comenzamos con cuáles son los problemas de la innovación. ¿Cuál es uno de los problemas de la innovación? En realidad son varios, pero ¿cuáles son? Bueno, como hemos sabido en nuestras diferentes pláticas, hay diferentes tipos de innovación. Hemos comentado que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reconoce la innovación de producto y la innovación de proceso, pero en la innovación de proceso está la innovación de modelo de negocio, por ejemplo, tenemos el caso de Uber, la innovación de procesos como Amazon, que tiene un catálogo, procesos que generan a través de la inteligencia de datos, ese conocimiento para saber exactamente qué es lo que deseamos, con una alta probabilidad. Y quién no hemos caído con Amazon y justamente yo no sé cómo podía haber vivido sin lo que compré ayer toda mi vida, pues eso es gracias a un proceso. Los productos que ofrece son los mismos que cualquier tienda en línea. Innovación organizacional, como Google hace al poner sus oficinas abiertas para millennials, para centennials, con estructuras horizontales. También en BPI lo que hacemos es innovación organizacional, una de nuestras líneas de negocio, diseñar completamente la parte operativa
diseñar el organigrama, todo lo que va ahí es innovación organizacional y, por supuesto, innovación de producto. Bueno, ahora imagínense una empresa en la que convivan todas estas innovaciones a la vez. Y bueno, en los mismos ejemplos sería muy difícil decir que no existe. Sería difícil decir un Amazon que sí tiene, contrariamente a lo que les dije, a ver si caían, innovación de producto. Amazon innova en productos. Por un lado tiene la línea de tienda en línea, por el otro lado tiene los servicios de lectura electrónica, por el otro lado los servicios de autoedición. Bueno, pues ese es otras innovaciones que conviven en el Amazon. Google, como sabemos, surgió por la presencia de un algoritmo de búsqueda tremendamente superior a los que ya había en el mercado. Podemos acordarnos de que había Netscape, había navegadores, incluso Internet Explorer, pero Google logró un algoritmo de búsqueda de clasificación de páginas superior por mucho a los existentes y los desbancó. Tenía una innovación de proceso allí mismo, no innovó en el producto en aquel entonces, ahora pues bueno, sí está obviamente innovando en producto con las ofertas que hace, con todas sus plataformas. Y a lo que voy es, conviven en las empresas innovadoras, conviven diferentes tipos de innovación. ¿Qué es lo que sucede cuando una empresa comienza a ser innovadora? Se centra en un tipo de innovación. Dice, bueno, yo hago nuevos productos. Y lo único que hace es subir de escalón, subir de piso, decimos, la oficina de desarrollo de nuevos productos, la sube al piso de arriba con una oficina más grande, grandes ventanales, y le llama dirección de innovación. Y bueno, me ha tocado entrevistarme con gente interesantísima en empresas que ahora son los directores en innovación y no saben qué hacer. Está muy bien, hay que aprender, siempre es la disponibilidad, pero lo que hay que hacer no es lo que hemos hecho. Lo que hay que hacer es ampliarnos a los diferentes tipos de innovación. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder balancear la mezcla de proyectos de innovación que requiere la empresa. Entonces, esa es una de las cosas. Si nosotros tenemos una oficina en un piso superior de desarrollo de productos, no vamos a medir el impacto de proyectos, vamos a medir la realización de proyectos de innovación. Entonces, menos vamos a hablar de una estrategia integral de innovación, vamos a hablar a lo más en una evolución del desarrollo de productos. Entonces, nos puede dar mucho más nuestra área de innovación. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas, ¿cuál es? Bueno, el impacto económico en ocasiones lo vemos hasta después de que se termina el proyecto. Es decir, hay un desarrollo en el cual hacemos el nuevo producto o en el cual colocamos la nueva maquinaria. Tenemos que esperarnos a que esté en manos del cliente y a que el cliente desembolse para ver los resultados. Y si no son los que esperamos, ¿qué hacemos? Cuando comencé la carrera de consultoría, el primer caso lo tuve en una empresa transnacional estadounidense, con una firma de consultoría transnacional, en la cual se tardaban 18 días en generar los estados de resultados. Entonces, pues lo que hacíamos la burla era de que, imagínate si en 18 días te das cuenta que tuviste una sobreproducción y no se movilizó el producto, pues te vas a tropezar con el producto en los pasillos antes de que el reporte te diga algo. Entonces acá, si el proyecto no te sale como tú quieres, no lo sabes, estás navegando con una esperanza, a lo mejor con un proyecto bien formulado, pero en un ambiente incierto, y te vas a dar cuenta cuando ya es muy tarde. Ojalá que le atines, ¿no? Entonces, no puedes administrar el riesgo si no conoces los impactos, sino hasta el final. O bueno, sí lo puedes administrar, pero va a ser algo deficiente. Tercer problema. Usualmente vemos a la historia de un proyecto, incluso lo vamos a ver aquí, pero eso no es cierto en
en el mundo real. En el mundo real es la historia de muchos proyectos. Y los proyectos de innovación pasan por embudos de innovación. Esto en inglés se llama funnel. A veces malamente lo traducimos como el funnel de la innovación, ¿no? Pues es el embudo, ¿no? ¿Y qué significa el embudo? Que entran proyectos, entran ideas, pasan una etapa, que puede ser todo el proyecto o puede ser una etapa como las que promueve la norma 56002, generación de ideas, generación de prototipos, aquí como van. Cada empresa debe de diseñar sus etapas en la forma más conveniente. Si eres una empresa pequeña, pues vas a tener una sola etapa, toda la innovación. Si eres una empresa más grande, vas a tener varias etapas. Y resulta que cuando pasas una etapa, pues algunos proyectos se salen, se bajan de esa etapa, ¿no? Por eso es un embudo. Otros se quedan en estado de latencia y otros pasan a la siguiente etapa. Esta ilustración muestra etapas lineales. No todas las etapas son lineales, no todos los arreglos de etapas son lineales, pero pues es una buena ilustración. Y después en la siguiente etapa pasa lo mismo, se autoriza y pasa a la siguiente etapa y se quedan algunos se quedan aquí mismo y otros se desechan, no se quiere y así los vas pasando en etapas. Claro, el hecho de tener etapas va a tener un balance entre el costo de administrar las etapas y lo que dejas de perder por parar a tiempo los proyectos. Entonces hay que encontrar ese balance, parar a tiempo y tenerlos disponibles, porque cuando los pones en latencia y aquí te falla algún proyecto, simplemente regresas, como platicaba alguna vez, regresas a tomar el proyecto. Algo parecido pasó en la Comisión Federal de Electricidad por allá de 2010. Tal vez algunos se acuerden de que había un proyecto para la construcción de una planta hidroeléctrica, La Parota, y resulta que pues se fue para atrás. No conozco el entorno político ni es momento de hacer una evaluación de qué sucedió, pero se acabó el proyecto. Entonces, ese proyecto que ya había pasado, necesitas la realización de un proyecto de generación de energía. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo vuelves a generar desde el inicio o te vas a la etapa anterior? Ellos tienen un buen sistema de planeación de 5 etapas. Entonces, nada más tuvo que regresarse a la etapa de ingeniería básica para recoger el proyecto, siguiente proyecto viable, y entonces continuar esta cuestión del embudo de proyectos. Técnicamente eran proyectos de innovación, pero podemos hacer de infraestructura eléctrica. Bueno, ¿cómo saber? Cuando hay un embudo, hay una competencia de los proyectos. No todos van a caber por el embudo. ¿Cómo podemos saber qué proyecto es el adecuado? Si por un lado tienes proyectos para hacer una innovación de productos, por el otro lado tienes para hacer una innovación de procesos, una innovación de mercadotecnia, y van a competir por tu presupuesto en innovación, ¿cómo los comparas? ¿Cómo saber cuál es la mejor elección y cómo en dado caso lo puedes programar? Porque al momento de hacer una convocatoria de proyectos, ¿cómo puedes comparar? Esta cuestión, pues en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación lo hemos hecho 20 años. ¿Cómo comparas una innovación de un tipo con otra de otra? Aquí simplemente junto un poco esta experiencia de evaluar proyectos de diferente naturaleza con el enfoque a capacidades, con el marco 56002. Y bueno, pues tenemos el acercamiento de BPI para saber cómo hacer que compitan en un marco de beneficio para la organización y no de lucha política los diferentes proyectos. Y aún así, bueno, ya que escogí, ¿cómo puedo asegurarme que los proyectos que escogí son la mejor composición para la dirección estratégica de la organización? Porque lo normal es que yo lo evalúe proyecto por proyecto.
y obtuve una conjunción de proyectos mejores. Ok, en conjunto, ¿es la mejor combinación que tienes? Ah, ya no está tan fácil, ¿no? Y bueno, ya que lo autorizaste, ya que pasó el embudo, ¿cómo sabemos si el proyecto está teniendo buen rumbo y no esperar al retorno financiero? ¿Cómo administrar los riesgos? Entonces, bueno, son preguntas muy interesantes y también con una dedicatoria para unos amigos que están por acá precisamente, ¿sí? Eh, ¿Cómo poder manejar cuando se trata de un proyecto único que es la creación de un proyecto de emprendimiento? ¿Cómo saber cuándo echarle más recursos, cuándo bajarlo? Ah, pues la idea es con el Innovation Mat, que es un tablero de impactos para proyectos en la organización. Y aquí creo, a ver, un segundito. Ujú. Que había hecho unas modificaciones y de alguna forma eh, se me fue el avión, yo creo, y no los grabé. Pero bueno, pues ahorita digo cuáles eran las modificaciones. Bueno, la idea de Innovation Mat es un tablero de impacto para proyectos de innovación. Este no es un Innovation Mat. Este es el ciclo de vida de un proyecto, un tablero para que dibujemos un mapa de rutas de un proyecto. Y se lee de abajo hacia arriba. Sí, de alguna forma. Y adelante, con base en este, vamos a construir el Innovation Mat. Sí, fíjate, yo creo que me distraje y no lo grabé, pero ahorita lo colocamos. Este me gustaría indicar que va aquí. Ujú, va haciendo una división. Y entonces vamos a leer la vida de un proyecto. La vida de un proyecto viene desde abajo, donde concursó con otros proyectos, así como una gestación, y acá le llamamos el funnel. Y el funnel puede ser para una o varias etapas, como habíamos dicho. Este funnel, este ciclo de vida de un proyecto, este roadmap de un proyecto, está hecho para una etapa, por la cuestión de clientes. Para hacer uno de varias etapas hay que alterar la parte de impactos. Pero vamos a entenderle primero al básico. Bueno, ya que en el funnel vimos estos tres proyectos, de alguna forma, que es lo que vamos a explicar justamente en el día de hoy, seleccionamos alguno. Y entonces aquí hablamos del proyecto. El proyecto, cuando hablamos del proyecto seleccionado, tiene que haber un acuerdo de proyecto, tiene que haber una fecha, tiene que haber un administrador del proyecto, tiene que haber un patrocinador, responsabilidades, toda la formalización de un proyecto que conlleva. Depende, claro, el entorno, pero aunque sea un proyecto interno, tiene que haber una oficialización de que el proyecto comienza. Bueno, ya que está el proyecto autorizado, un error típico es quererlo pasar directamente a la realización, al lanzamiento. Ya nos autorizaron el proyecto y ya hacemos el kickoff. No, ese es un error muy común, sobre todo cuando la oficina es joven. Tenemos que darnos antes a la tarea de habilitar el proyecto. ¿Y qué significa habilitar el proyecto? Significa proveerle los recursos para que el proyecto tenga viabilidad. Por eso es enabling.
porque va a ser posible, primero, el líder de proyecto. Si es un proyecto interno, pues tenemos que eh, justificar la jornada, la parte de la jornada que va a llevar el líder del proyecto y la gente involucrada. El presupuesto del proyecto, la infraestructura, la oficina del proyecto, el plan del proyecto, el mapa del proyecto e incluso el capital que venga de un sponsor. Ahora, todos estos recursos van a ser temporales. Eso es también muy importante y frecuentemente se nos olvida. ¿Sí? Todos estos recursos los tengo que extinguir el derecho de uso cuando el proyecto se acaba. Tengo que devolver a las personas a su lugar. Tengo que cerrar las cuentas del presupuesto, lo haya usado o no. Tengo que devolver la infraestructura, las oficinas, la infraestructura informática. ¿Ah? Tengo que cerrar el plan de trabajo. Tengo que cerrar los convenios con los sponsors. Y luego me dicen, oye, pero es que no lo puedes cerrar porque pues, el proyecto es una plataforma electrónica. Por ejemplo, es una plataforma para que yo dé cursos educativos. ¿Y cómo es que lo vas a cerrar? Pues claro que lo vas a cerrar. Lo vas a cerrar del proyecto y lo tienes que traspasar a la operación de la organización, porque ya no es un proyecto, ya pasa a ser la operación de la organización con su contabilidad, con su administración, con su rentabilidad, cuando tú hayas concluido el proyecto. Entonces, absolutamente todos los recursos del proyecto, los que están aquí, son finitos, como el proyecto. Aquí está. Luego, a veces, a nosotros nos tocó aprenderlo por la vía larga, pues al comenzar con consultoría en BPI, pues se nos olvidó que había que extinguir las fianzas y de pronto pues ya te quedas sin brazos para sacar fianzas y te das cuenta que es todo un proceso sacar las fianzas, destrabar las fianzas. Bueno, aquí hay un kickoff, un lanzamiento del proyecto. Esto se puede tardar y hay que programarlo, ¿sí? Pero hay una diferencia. Ajá. Cuando haces el kickoff, ya pasaste a otro mundo. Ya pasaste al mundo de la realización del proyecto. Ya las actividades que están en el diagrama de Gantt o Work Breakdown Structure, la estructura de actividades del trabajo, ya van a ser realidad. Y aquí es donde comienza nuestro Innovation Mat. Como ya van a ser realidad, van a tener un impacto. Van a tener un impacto en los recursos de la organización. Por eso les cambié esta flechita que de alguna manera ya tenía cambiada y yo creo que me equivoqué y le puse en salvar, no salvar y no se salvó. Entonces, esto resulta que los recursos iniciales son los que quiere el proyecto, pero puede ser que ya existieran recursos antes. Entonces, bueno, en el ciclo de vida del proyecto yo tengo que ver la capacidad inicial para mantener mi proyecto. Si yo quiero lanzar un emprendimiento, una plataforma de tipo Uber. Ok, voy a hacer la plataforma Uber para el condominio o voy a hacer como alguna vez en Colombia me tocó, una plataforma para los administradores de edificios. Bueno, yo voy a tener una composición de recursos necesaria para operar mi plataforma. Y esa composición necesaria para operar mi plataforma va a ser, pues, personal, al personal que responda, que esté al tanto. Van a ser los métodos tanto informáticos como no informáticos. Va a ser la estructura informática, física, va a ser el material y la información y las autorizaciones. Muy bien, y de todos estos, una parte va a ser lo que define a este proyecto y no a otro.
Lo que define a este proyecto, por ejemplo, la plataforma informática, pues es un método automatizado. La base de datos de los edificios que quiero administrar, la base de datos de los prestadores de servicios. Bueno, pues esto es justamente lo que va a definir mi tecnología y después lo voy a complementar. Esta línea no necesariamente siempre es completamente definida. Hay flexibilidad, sobre todo adentro de la organización, pero va a ser muy importante porque la organización, al realizar varios proyectos de innovación, va a ir formando su cúmulo de especialidades, de recursos especializados, de recursos que los demás no va a tener, y estos pues deben de ser manejados por la consecución de varios proyectos de innovación, de muchos proyectos de innovación. Entonces, aquí es donde ya se hace de la tecnología de un proyecto, se convierte en la tecnología base de la empresa. Cuando hablamos de un proyecto de innovación tecnológica, significa que el core technology está asociado a algún elemento de reciente creación y novedosa, ya sea que lo hagamos o no lo hagamos. Cuando hablamos de tecnología blockchain, de metadatos, significa que lo podemos utilizar para hacer alguna forma propietable que me contribuya a mi formación. Por ejemplo, el ejemplo que les decía de Amazon. Amazon utiliza análisis de metadatos, claro, pero no tiene acá metadatos, no. Lo que tiene es en material, o si lo quieren poner en el catálogo de clientes, tiene un catálogo de clientes donde tipificados tiene a sus clientes con sus preferencias y gustos, y tiene un catálogo de productos increíblemente grande, y tiene además un método de empate de clientes con proveedores fantástico, rapidísimo y súper eficiente porque lo hace por horas. Entonces, eso es su tecnología base. Y créanme, no lo realizó en un solo proyecto, lo realizó en muchos proyectos que fueron afianzando esa base tecnológica. Cualquier cosa, estamos aquí en el chat para cualquier duda que tengan, por favor, o en las preguntas. Y después vamos a hablar de la capacidad operativa. ¿Qué significa? Que voy a meter todos estos recursos en una licuadora donde voy a ser capaz de presentarme ante el cliente con algo nuevo, o de plano con una organización nueva, o con un producto nuevo, o con un proceso nuevo, o con un modelo de negocio. Y aquí lo que pusimos son precisamente las actividades típicas de estas fases. Integrar, operar, validar, lanzar incluso y darle seguimiento. Entonces tenemos una capacidad operativa precisamente para estar frente al cliente, y después cuando alumbramos al consumidor con nuestro nuevo producto, con nuestro nuevo modelo de negocio, con la forma de llegar más rápido, pues tenemos que eh, empujar, que promover estas conductas deseadas a través de promoción, de medición, de tener tracción de clientes a través de clientes selectos, de influencers. Y bueno, pues esto será el cambio en el consumidor. Y después el veredicto final va a ser precisamente decir, ¿el proyecto tuvo éxito o no fue exitoso? Si no fue exitoso, ¿qué puedo recuperar del proyecto? ¿Cuáles son las lecciones? Y desde luego, cerrar el proyecto, extinguir el proyecto, cerrar sus cuentas contables, devolver los, los activos. Bueno, esta es la vida de un proyecto, la veremos con más detalle en otra sesión, pero esta vida del proyecto me da las siguientes partes. Esto es como que una división: el funnel, el proyecto, habilitar el proyecto y hasta el despegue del proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, acá pones, mira, me pusieron de irresponsable, el 21, digo el 15, es que uso las fechas al revés, 15 de febrero, el responsable soy yo, y entonces, pues ya conseguí todo, ya doy el kickoff. Esto
Es toda una parte, todo un módulo, todo el módulo, veamos la anterior, hasta acá es el mismo, nada más que lo ampliamos. Todo este módulo es para definir el proyecto. A partir de este momento, bueno, esta es la etapa inicial, y esta zona es donde están los proyectos en estado de evaluación, ya sea que vengan como idea de la fase anterior, si tengo varios embudos, o de una fase de latencia. ¿Cuál es el reto que tenemos aquí? Seleccionar los proyectos. Seleccionar un proyecto, como decía, seleccionarlos de acuerdo a una estrategia, seleccionar al mejor proyecto. Bueno, ese es el reto. Y para poderlos seleccionar, evidentemente tengo que poderlos comparar. Tengo que ver los beneficios y tengo que identificar los riesgos. Entonces, para yo hacer esta fase del funnel, para yo seleccionarlo, tengo que hacer la proyección de todo este ciclo de vida. Pero mucho ojo, tengo que hacer la proyección del proyecto 1 y tengo que hacer la proyección del proyecto 2 y tengo que hacer la proyección del proyecto 3 para poderlos comparar. Ahora, ¿qué pasa si el 1, el 2 y el 3 son diferentes tipos de innovación? Tengo que usar un mat, un tapete, para poderlos comparar. Entonces, para hacer el funnel, para poderlo seleccionar, yo tengo que proyectar cuándo va a hacer la evaluación del éxito, cuáles son los impactos que espero y, por supuesto, cuánto voy a gastar. Eso sería lo evidente. Pero también en la mitad voy a ver qué me dejó en mi core technology, qué me dejó en mi base de recursos, qué me dejó en mi capacidad operativa, porque todo esto es tiempo. Si en un momento dado tu proyecto lo decides dejar de lado o lo tienes que interrumpir, no significa que todo esté perdido. Tú puedes recuperar un core technology y utilizarlo para otro proyecto. Eso es administración de riesgos. Pero bueno, en la etapa de preparación, en el funnel, yo tengo que visualizar todo. ¿Y para qué? Para poder decir, este proyecto lo selecciono, pero lo selecciono porque tengo estos recursos y te conseguí el dinero suficiente. Y entonces, para yo poder concluir la primera frase, tengo que ver, que hacer un mapeo, ¿sí?, de quiénes son los actores, quiénes son los responsables, quiénes son los patrocinadores. Y cuando son aliados, hay que ver los beneficios que cada uno va a tener, la inversión que cada uno va a hacer y los riesgos que cada uno va a hacer. Por ejemplo, en años pasados, pues sí, me tocó evaluar bastantes proyectos de CONACYT y curiosamente se pedía en estos proyectos que se hicieran alianzas con las universidades. Y entonces, al momento que analizabas tantito lo que decían, hacías un mapa de estos mentales, decían, hicimos alianza con la UNAM porque nos van a dar un estudio de X, Y, Z, y a la hora de hacer el mapeo dices, oye, ¿cómo que alianza? Si la UNAM no está compartiendo ningún riesgo, únicamente está obteniendo el beneficio por invertir su muy calificada mano de obra. Pero eso no es alianza. Eso es una contratación de un proveedor. Entonces, pues de ahí se quedaban muchos proyectos, ¿no? O sea, no es nada más decir es una alianza, ahora que ya no hay estos fondos, pues también nosotros nos llevamos. Y no todo el mundo tiene que ser aliados, no. Hay que ver con quiénes voy a compartir riesgos, y cuando compartes riesgos se espera que el beneficio, pues se comparta también, la función de compartir el beneficio, pues sea diferente. Cuando tú contratas a alguien a salario, a un actor, lo contratas a un project manager, bueno, ya le pagas un sueldo, ¿no? A lo mejor, como dicen por ahí, luego le pagas un sueldito de 40, 50 mil pesos y es feliz, como dicen luego nuestros amados políticos. Pero ese es su beneficio. Su inversión, pues, es su jornada laboral y sus riesgos son ninguno. Bueno, sus riesgos es, si se cae el proyecto, pues a lo mejor le voy a dar las gracias,
Pero si va bien, pues no, él ya recibió su beneficio. Es diferente a cuando si tienes un aliado, un patrocinador, por ejemplo, un capitalista ángel, va a tener beneficios de acuerdo a los beneficios del proyecto, va a invertir pues una cantidad, a lo mejor con mano de obra, y sus riesgos pues van a ser diferentes. Esto nos va a permitir hacer justamente esta acuerdo con todos los involucrados o stakeholders que le llaman, ¿no? Bueno, ya que tenga el acuerdo, ¿se acuerdan cómo iba pasando para no subir, regresar y llevar láminas? Tengo que habilitar el proyecto con estos fondos, con estos recursos que les digo que son temporales, duran lo que dura el proyecto. Y estos son los fondos de operación, pues o me los acabo o no me los acabo, pero tengo que extinguir la cuenta. El personal que opera, administra y colabora el proyecto, la infraestructura requerida por el proyecto, el plan mismo del proyecto se tiene que acabar, lo haya logrado o no, certificaciones, permisos y avales del proyecto, ¿sí? Ya sea internos o externos de la compañía. Y muy importante, cuentas contables, presupuestales y administrativas dedicadas al proyecto se tienen que extinguir también, se tienen que cerrar. Los recursos habilitados son temporales. Bueno, pues ya que tengo todo eso, en algún proyecto también financiado nos tardamos 10 meses en obtener el fondo del proyecto para que vean que no es inmediato. Pues bueno, ya finalmente hicimos el kickoff, el lanzamiento del proyecto y ya llegamos a la etapa de impacto organizacional. Sí, esta etapa es la que va a requerir el Innovation Mat. ¿Y qué sucede? El proyecto va a requerir la conformación de una base inicial de recursos, entre los cuales se encuentra la tecnología clave. Es decir, si tú vas a hacer un sistema informático para tener tu venta en línea, pues vas a modificar a tu personal, lo vas a capacitar, vas a introducir una infraestructura informática, vas a hacer procesos para entrega, vas a obtener alguna autorización y desde luego de esto alguna tecnología clave, si la hay, va a ser a lo mejor tu propio desarrollo, tu propio algoritmo de búsqueda, algo que hace que sea este proyecto. Esta etapa es de impacto organizacional, insisto, y ahorita le estamos viendo cómo del proyecto, pero va a incrementar la existencia de lo que ya está en la organización. Entonces, esto es impacto organizacional, afectar a un estado de las cosas de la organización. Entonces, los proyectos, por ejemplo, si soy Pfizer y genero la fórmula de la vacuna del coronavirus, la tecnología base, lo que hace que sea ese proyecto y no otro, pues es precisamente la fórmula química, el proceso de fabricación. Si soy Google y quiero, fíjense, por ejemplo, el algoritmo en realidad no fue una forma propietable, no a niveles prácticos, sino el sistema informático que contenía al algoritmo. Visualizado en una página, el algoritmo era en realidad no estuvo dentro de Google, me hubiera encantado, pero no sé si es el catálogo de páginas o cuál es la forma propietable de esas páginas, digo, de este desarrollo. Y la aplicación informática también puede ser un core technology. Eso es la tecnología base y esto se va a integrar en la base de recursos. Y se integra en la base de recursos a nivel de capacidad inicial. Y aquí también es muy interesante. Tú puedes hacer la alternativa, varias alternativas de un solo proyecto. Puedes lanzar, por ejemplo, si quieres lanzar una plataforma de educación en línea, va a ser diferente costo, diferente beneficio, diferente despliegue si comienzas con 1000 cursos en línea a que si comienzas con 5000 cursos en línea. Es tiempo diferente, experiencia diferente, todo es diferente. Entonces puedes hacer 2 corridas para saber cuál va a ser la más adecuada. Y bueno, aquí la capacidad operativa inicial es
lo que hacemos que ve el cliente para lograr estos tres grandes bloques. Aquí es importante que veamos estos tres grandes bloques. Van a ser los que están en el Innovation Mat, porque esos bloques van a ser constantes para cada uno. Yo tengo que entender cómo hace mi organización, qué actividades hace para hacer un acuerdo de un intercambio comercial, qué actividades se hace para hacer un cumplimiento de intercambio y qué actividades se hace para hacer una capitalización de intercambio. Aquí, por ejemplo, pues hacemos la publicidad, la promoción, generación de propuestas. Todo esto lo hago para un acuerdo de intercambio. Y también tengo que saber cómo sé cuando hay un acuerdo de intercambio. Lo sé porque tengo una orden de compra recibida y registrada. Perfecto. Eso me hace el acuerdo de intercambio. Y yo puedo medir, en función de la orden de compra recibida y registrada, a lo mejor desde el primer contacto con el cliente, cuánto me tardé, cuál es el ticket promedio, cuántas personas hay involucradas. En un mes puedo evaluar cuántos recursos utilicé para cuántas órdenes de compra registradas. Pues todas esas mediciones son de la capacidad inicial. Igual con cumplimiento de intercambio, cuáles son las actividades y qué es lo que me va a decir que logré un cumplimiento de intercambio. Usualmente es la aceptación por el cliente, por ejemplo, cuando es un proceso de delivery de un producto físico, a lo que obtienes es la aceptación por el cliente en el proceso de conciliación de entrega. Ahí dices cuánto el cliente reconoció haber aceptado, ¿sí? Y ese es precisamente lo que tú registraste como eh, cumplimiento de intercambio. Claro, si eres de otra organización, puede ser que tú lo registres hasta que el cliente te extiende la factura, si es un supermercado, porque pues puede haber la parte de mermas. Bueno, aquí lo que vas a registrar es cuánto el cliente está comprometido a pagarte. Y aquí lo que vas a registrar es cuánto el cliente te paga de lo que estaba, te paga. Y ya juegas con las mediciones entre ellos, juegas con las actividades, pero ¿qué crees? El proyecto de innovación tiene que cambiarme mi capacidad de hacer acuerdos de intercambio desde el volumen, cuántos acuerdos hago. Cuando automatizas un proceso, quizá en vez de hacer 1000 acuerdos, haces 10,000. Cuando haces el cumplimiento de intercambio y cuando haces la capitalización de intercambio. Muy bien. Y justamente acá la etapa de efectos, que es la siguiente parte, la otra parte de la moneda, es la parte de el alumbramiento del consumidor y el veredicto final. ¿Sí? Ahí son estas dos. ¿Ah? Y es justamente qué es lo que vi de el acuerdo que hace el cliente, qué es lo que hace del delivery, qué es lo que hace de la capitalización, pero como efecto, porque recordemos que el cliente lo que es un efecto de lo que yo le quiero hacer. Entonces, ¿cómo voy a ver que el cliente reacciona ante mi acuerdo de proyecto? Con sus solicitudes de proyecto, con su aceptación de propuesta. Yo puedo medir cuántas solicitudes hace, cuántas aceptaciones, con su aceptación de producto, su solicitud de servicio, su pago de producto. Esto son cosas que hace el cliente, ¿no? Ya sea en su magnitud o en el esfuerzo. Y esto es el contagio, la iluminación del cliente, ¿sí? Y desde luego, el proyecto debe impactar financieramente a la organización, ¿verdad? Ingresos, rentabilidad, liquidez, impactos. Entonces, el Innovation Mat es justamente un tablero, sobre todo en las últimas dos zonas, las que son de impacto a la organización, que sea constante a cualquier proyecto de innovación, para que yo pueda hacer mi trazo de los proyectos, que pueda generar eh, permítanme un segundo, aquí, este está, aquí va. Y este Innovation Mat va a estar en la siguiente forma. Por un lado,
voy a buscar esta interacción que hay en el cliente y la capacidad operativa. Como hemos visto, es un diferenciador de BPI, cómo consideramos los procesos, porque los procesos en nuestro modelo son interacciones, no son entrada, proceso, salida. El acuerdo bueno, todo esto, todo el proceso comercial es una interacción que compone de un acuerdo, un cumplimiento y un intercambio y una capitalización. Ahora, el acuerdo también es una interacción, como vimos, el cumplimiento es una interacción y la capitalización es una interacción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las actividades, como vimos en las láminas anteriores, cuáles son las actividades que hacen un acuerdo comercial en mi organización, en mi modelo de negocio. Si yo tengo varios modelos de negocio, por ejemplo, si vendo ciertas cosas o rento o doy servicios, bueno, hago varios mapas que me den mis diferentes formas de hacer acuerdos, cumplimiento y capitalización. Esta parte es tapete. Yo lo que voy a hacer es mi proyecto, voy a ver cómo se viaja, cómo va a afectar o el acuerdo, el cumplimiento, la capitalización. Y véanlo. Por ejemplo, una innovación de producto. ¿Dónde esperamos que nos pegue? ¿En acuerdo, en cumplimiento o en capitalización? Lo más común es pensar que nos pegue en acuerdo, porque nos van a solicitar más, o que nos pegue inicialmente en acuerdo. Una innovación de proceso, si hablamos de un proceso de entrega, nos va a pegar hacia el cumplimiento. Entonces, yo tengo que tener un tapete para identificar estas diferencias. Yo tengo que tener un tapete también para ver mis recursos. Lo hemos puesto como el Canvas. Este es otro acercamiento, es el mismo concepto. Y el yo tener este tapete me va a permitir mapear diferentes proyectos, diferentes opciones. Esta es precisamente el Innovation Mat. La diferencia está en precisamente le colocamos el acuerdo, la entrega, la capitalización y colocamos acá los recursos. Entonces, lo que vas a hacer es precisamente un proyecto, vas a mapear cómo va a ser, con quién va a ser, cuándo lo vas a hacer, cuándo lo esperarías llevar. Y esta parte es la que debe de ser constante para todos los proyectos. Esta parte es la fija, esta parte es el mat, el tapete donde vas a hacer tu innovación. Entonces, este es un mapa de la arquitectura de la organización, donde yo voy a hacer un mapa de rutas para diferentes proyectos de innovación en diferentes características. ¿Cuáles son los beneficios de tomar esta herramienta? Bueno, que tenemos proyectos comparables, tenemos identificación de beneficios, identificación de efectos, y esto nos va a llevar a administración de riesgos, identificación de activos generados en el INTE e identificación de diferentes escenarios para un mismo proyecto. Esta es la herramienta que vimos ahorita. Esperemos que te haya sido de utilidad. Estamos abiertos para comentarios. Esta herramienta ha sido creada con la arquitectura de capacidades en una forma genérica, en una forma que no tengas que invertir en hacer la arquitectura específica, sino, digamos, una buena aproximación para cualquier organización. Te invitamos a que gratis contestes nuestro diagnóstico, tu diagnóstico de innovación en BPI ORG MX Autodiagnóstico. No tiene ningún costo y te da una información muy, muy valiosa del estado de tu organización y respecto a la media de las empresas que nos han contestado. No tiene, insisto, ningún costo, no ha sido fondeado por ningún fondo, ha sido una colaboración de nosotros para que podamos, pues, agregar valor a la comunidad, enseñando cómo están. Vienen sugerencias también de por dónde seguir sin ningún costo. Entonces, no lo dejes.
Nuestra parte de negocio, claro, queremos verte crecer con el programa Construyendo Organizaciones Innovadoras. Aquí no te pierdas, estamos dando una alianza con el IMNC para tener el programa con un mayor respaldo, en donde vamos a tener un diplomado de 4 módulos. Ahorita estamos las fechas en proceso de estira y afloja, de ver cuáles son las más convenientes, pero te vamos a informar y desde luego siempre te puedes contactar con nosotros para solicitar información. Aquí es arquitectura para innovación, así ya lo puedes ver como un distintivo de BPI, que esperemos que transmitir esta necesidad de una arquitectura, de una estructura que nos permita ver, comparar, crear una visión innovadora. Tuvimos una plática hace 1 o 2 semanas sobre crear la visión innovadora. Genera tus proyectos de innovación, que es precisamente o la otra parte del MAT, el mapa de rutas que vamos a hacer con una organización. Acá no se pierda nuestra siguiente sesión, que es profundizar en precisamente. Y después, un sistema de administración 56,000. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Bien, los despachos de innovación están aferrados a enseñarnos la innovación antes. De nada sirve aprender la norma 56,000 si no sabes en dónde aplicarla. Nos platica Fernando Camarillo, ¿hay algún paso en el MAT donde se haga una me deslumbré, evaluación inicial de riesgos y tener acciones contenedoras? Pues hay un paso en la metodología de diseño. Cuando tú ves el MAT, eso es interesante, te sirve para hacer riesgos. Me voy a explicar así un poquito, un minutito, déjame ver, sí. Aquí está. Digamos, lo que no me dio tiempo de exponerlo, pero te platico cuál es el enfoque a riesgos. Se supone que esto se tiene que regresar. Ahí está. El riesgo es pasar, bueno, el riesgo lo puedes evaluar con los eventos asociados a pasar cada nivel del MAT. Entonces, el riesgo, hay 2 riesgos en un proyecto de innovación. El primero es el riesgo en la ejecución, que es lo que estamos acostumbrados a ver en un PMP, que, pues que no se ejecute, que no tenga los recursos, que no que haya alguna pandemia, cosas de estas, ¿no? Ese es el riesgo, digamos, el normal de un proyecto, que no logre desarrollar a tiempo la tecnología clave, que no logre capacitar a las personas, que no logre tener suficientes personas para hacerlo la oferta inicial. Esos son los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto. Los otros riesgos, que es justamente, y te agradezco cualquier comentario o duda que tengas adicional para incluirlo en la siguiente semana, los otros riesgos son los efectos. Esos son los interesantes en un proyecto de innovación. Porque el riesgo del efecto va conectado a una serie de preguntas más profundas que nos diría, oye, el riesgo es no sobre la realización del proyecto, sino sobre la composición tecnológica, sobre el agregar el proyecto, si tuvo el efecto que yo esperaba en la organización. ¿Y qué esperaba? Pues tener una tecnología que nadie más tuviera, ¿no? Y resulta pues, que el vecino tiene una mejor, ¿no? O resulta que yo quería que mis recursos iniciales, mi mezcla de recursos fuera suficiente para dar una oferta. Por ejemplo, lanzo un nuevo producto y quiero que ese nuevo producto tenga una mezcla con los productos ya existentes en el mercado. Entonces, esos proyectos los medimos justamente aquí, con los indicadores de cada fase.
Luego, en cada una de estas, si ya es una empresa que tiene existencia, vas a evaluar el impacto en el agreement, en el delivery y en la capitalización, pero ese agreement no se debe únicamente a tu proyecto, se debe a tu proyecto y a otras causas, unas internas, otras desconocidas. ¿Por qué de repente bajan las ventas? ¿Porque mi proyecto es malo? No, pues porque hay una pandemia, ¿no? Entonces aquí hay que evaluar que aunque el proyecto esté bien hecho, es posible que su efecto no sea el esperado. Entonces, aquí no vimos exactamente ese approach de riesgos, pero sí te sirve para visualizar mejor los riesgos que tiene cada proyecto. Espero haber contestado, Fer, a tu pregunta, Fernando Camarillo. Muchas gracias. Entonces, ajá. El Innovation Map nos dice, Marte, era listo, hasta nos dice, ok. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien, Fer. Pues esto es lo que quería decirles. eh, y ya pues se nos acabó el tiempo. Los dejamos con los otros compromisos que tengan. Dudas y esto, por favor, no dejen de contactarnos. También comentarios de qué les gustaría ver, cómo les gustaría ver el approach. Y pues ha sido un gusto, como siempre, estar aquí en el foro de los diálogos de la organización. Nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un bonito fin de semana.